Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Juan Rabindranath Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy vamos a seguir platicando con nuestra querida amiga, la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, platicando precisamente de su libro, Nuevo Modelo Policial. Qué bonito libro, mi querida maestra, ¿no? La verdad es que está bastante interesante, muy completo y que tiene temas pues, muy novedosos, muy novedosos, y el día de hoy vamos a platicar del capítulo 3, que es cadena de custodia y los indicios o elementos de prueba en el sistema penal acusatorio. Muy buenas tardes, buenas noches, mi querida doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los que están conectados en las distintas plataformas. Así es. Les agradezco mucho que estén conectados con nosotros. Les quiero pedir si nos pueden decir de dónde nos ven, ¿no? Para poderlos mandar a saludar. Su nombre y con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta para aquí la maestra, con muchísimo gusto aquí se la formulamos. Y pues sin más, mi querida maestra, pues le entramos al tema entonces. En Claro. este capítulo 3, tú hablas de cadena de custodia y los indicios o elementos de prueba en el sistema penal acusatorio. Y dices 3.1, el manejo del lugar de la intervención y las evidencias. 3.2, entrega de los indicios a la policía con facultades para procesar. 3.3, aseguramiento del lugar de los hechos. 3.4, observación, análisis, recolección y embalaje de la evidencia. 3.5, traslado, almacenamiento y destino final de los indicios o elementos materiales probatorios. Pues es un tema bastante interesante. Y antes de iniciar, pues sí me gustaría dar lectura brevemente a su síntesis curricular. Bueno, parece una síntesis, pero no, sí está bastante nutrida. Vamos a tratar aquí de abreviarlo un poquito. Y entonces dice aquí que la maestra Sandra Regina Hernández Cetina es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, tiene diplomados en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por la UNAM. Género, Justicia y Derecho por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE. Es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en la ahora Fiscalía General de la República. Representante de México en reuniones de evaluación del Centro de Investigación. Centro Internacional para la Búsqueda de Menores Desaparecidos y Explotados en Virginia, Estados Unidos y Hamburgo, Alemania. Representante de México en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, Estados Unidos. Representante de México en la reunión de control de delitos relacionados con el tráfico de drogas, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en Tokio, Japón. Pues como ven, es una experiencia muy amplia de nuestra querida maestra Hernández Cetina. Y pues ahora sí, mi querida maestra, vamos a platicar entonces del manejo del lugar de la intervención y las evidencias. Adelante. Bueno, como ya lo habíamos comentado y lo reitero, a raíz del cambio en nuestro sistema penal acusatorio, se introdujeron varias tareas para los elementos de los cuerpos de seguridad o para los policías, lo que los transformó de ser unos meros auxiliares del Ministerio Público a ser corresponsables de las tareas de indagación de los hechos calificados como delitos, por lo que se construyó un nuevo estándar en el que la policía debe realizar diversas atribuciones más directamente vinculadas con la investigación y sobre todo con la presentación de estas investigaciones o su judicialización ante las autoridades jurisdiccionales. Claro, siempre respetando los derechos fundamentales y procesales de quienes se encuentren involucrados. Y no solamente los derechos de estas personas, sino también respetando todo aquello que se relaciona con los indicios, los elementos, los objetos, los productos del delito. En este orden de ideas, la operación del nuevo sistema de justicia penal genera la necesidad de contar con cuerpos especializados en la policía que cuenten con capacidades para procesar diligentemente la escena del hecho o la escena del hallazgo, con el objeto de ejercer esas funciones con un mismo criterio o en una homologación en su actuación, como se ha dicho reiteradamente, cumpliendo la premisa vital que es asegurar que estos indicios lleguen tal cual fueron encontrados o tal cual fueron aportados hasta la instancia jurisdiccional, que es la que a final de cuentas realizará la valoración y les otorgará o no determinado valor de prueba.
En ese punto es necesario referir que además de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, también se publicó el protocolo para la policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención, es decir, es otro protocolo que complementa a la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Este protocolo tiene como premisa el sistema de procesamiento de la evidencia y también hizo necesario contar con determinados cuerpos especializados con estas capacidades específicas para el procesamiento de indicios, ya sea de la escena del hecho o la escena del hallazgo. Muchas de las ocasiones se pensaba o se sigue pensando que es mejor que este procesamiento lo lleven directamente a cabo los peritos. Sin embargo, bueno, la planilla o el personal que integra los servicios periciales pues sería insuficiente para que necesariamente ellos acudieran a todos estos lugares en los que a veces se procesa indicios o evidencias y a veces podrían ser muy pocos o podrían ser lugares con demasiada evidencia que llevaría muchísima hora o muchísimo tiempo en llevar a cabo este procesamiento. Por eso es que desde un principio se pensó que hubiera un determinado cuerpo al interior de estas policías con estas capacidades para procesar, ya fuera para procesar directamente el lugar del hecho o de la escena o incluso alguna de la evidencia que se encontrara en estos lugares. Es decir, se pensaba que por una parte tenía que haber la participación del primer respondiente, pero por otra parte también este grupo de policías con capacidades para procesar y que entre ambos cuerpos o ambos elementos de policía llevaran a cabo este proceso básico de recolección de indicios o de evidencia para su posterior entrega, ya fuera directamente a los servicios periciales o a la bodega de almacenamiento. Desgraciadamente no ha sido así en todo el país, el modelo no ha funcionado de la manera en la que se planificó o en la que se pensó en el papel y se sigue recurriendo a esta idea que, sobre todo en casos, por ejemplo, de homicidio o en determinados casos que podríamos llamar más importantes o relevantes o de impacto, pues van directamente los servicios periciales para evitar cualquier mal manejo o cualquier duda en el procesamiento de la evidencia. Hay cuerpos de policía, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras ciudades, donde sí se cuenta con una división específica de los policías con capacidades para procesar, pero hay lugares o sitios muy alejados, municipios del país, en donde no se cuenta con estas policías y el primer respondiente termina siendo el mismo que está obligado a realizar las tareas de la policía con capacidades para procesar. Pero bueno, se pensó que este protocolo de actuación debía, de cierta manera, homogeneizar toda la participación de los policías, fuera el delito que fuera o se encontrara en el lugar en el que resultara. Es decir, que ni el fuero, ni el tipo de delito, ni el tipo de lugar hicieran que este procesamiento se llevara de una manera diferente, ya fuera en Yucatán que en Durango, por ejemplo. Esta fue la idea principal de estos protocolos. En primer lugar, lograr esta homogeneización, que es también la idea o también fue el motor que llevó a la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que ya no hubiera esta diversidad en la manera de llevar a cabo los trabajos, sino que efectivamente se contara con un protocolo o con diversos protocolos, pero que dieran una línea general a todos los cuerpos que intervienen en las tareas de investigación del delito. Y con ello tratar de asegurar que la judicialización de los casos resultara exitosa o que por lo menos en cuanto hace a la actuación policial no hubiera divergencia o no hubiera multiplicidad de casos de excepción. Desgraciadamente, insisto, las cosas no necesariamente han resultado de esa manera. En cuanto al manejo del lugar de la intervención, en muchas ocasiones se piensa que la intervención del policía es hasta que ya se encuentra en ese lugar y no es así, sino puede ser incluso desde la llamada telefónica, la denuncia o el aviso por parte de algún otro elemento de policía
cuando se inicia incluso con el conocimiento del hecho, y esto es lo que refiere también el protocolo, una serie de pasos que se deben realizar incluso antes de llegar al lugar de la intervención o al lugar donde se encuentran las evidencias o el lugar del hecho. Y los indicios pues no necesariamente estarán al descubierto, sino también se señalan cuáles son las diferentes técnicas que deben utilizar los elementos para entonces descubrirlas o ubicarlas de una manera más o menos ordenada, y se siguen indicaciones específicas, por ejemplo, en cuanto a su identificación, a la numeración, a la fijación, a la planificación, es decir, una serie de términos, podríamos decirlo así, de carácter criminalístico, y que por ello es que en muchas de las ocasiones se considera que solamente los servicios periciales o aquellos profesionales de los servicios periciales podrían realizarlo de una manera adecuada, y que en tanto las policías deberían únicamente de actuar como custodios o como personal que brinda seguridad perimetral. Pero, en fin, la idea, ahora sí que la idea básica es que existiera este grupo de policías al interior, ya sea de las procuradurías o de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tuvieran esta capacidad, y cuando hablamos de capacidad se refiere a que hayan sido debidamente capacitados, a que sepan el alcance legal de su intervención, a que cuenten con las habilidades necesarias y con el adiestramiento suficiente para poder procesar los distintos indicios o evidencias, porque estaremos de acuerdo que no es lo mismo o no implica la misma responsabilidad o la misma dificultad un bidón con 200 litros de hidrocarburo que un arma blanca, ¿no? Es evidente la diferencia, incluso el manejo que debe tener cada uno de estos indicios, y por qué resulta importante que el policía esté capacitado para atender tanto una situación como la otra. Es decir, es muy diferente llegar a una escena donde lo que se va a procesar es quizá un homicidio, que aquella en donde se va a procesar quizá hechos que tienen que ver con pornografía infantil. Son cuestiones totalmente distintas, y donde el procesamiento del lugar requerirá técnicas específicas para cada caso en concreto. Y el protocolo lo que establece pues son líneas generales en torno a la actuación del policía. Por eso es que el desarrollo de las habilidades en los cuerpos de seguridad pública, sobre todo en cuanto a tareas de procesamiento de la evidencia, resultan todavía más que indispensables, y por lo mismo implican un grado de dificultad mayor al que podríamos generalmente imaginar. Así es, mi querida maestra. Oye, en el segundo punto dices, entrega de los indicios a la policía con facultades para procesar. Platícanos de este tema, por favor. Sí, es más o menos lo que señalaba, que en un principio se pensó que el primer respondiente llevara a cabo determinadas tareas, es decir, desde el acordonamiento del lugar, desde el asegurar que el lugar esté intacto, que no haya más personas, asegurar quizá a algunos testigos o personas que se encontraran cerca y que podrían brindar alguna información, etcétera, pero no entrarían directamente al procesamiento del lugar, del hecho o del hallazgo, sino que hasta que llegaran estos elementos de policía con capacidades para procesar, es cuando el primer respondiente les entregaría a estos policías con capacidades para procesar, y me refiero a una entrega física, material, tanto el lugar como aquellos objetos o elementos que hubieran encontrado a simple vista. Y ya sería este grupo de policía con capacidades para procesar el que llevaría a cabo todas las actividades de ubicación, fijación, recolección, embalaje, etcétera, que son propiamente las que corresponden al procesamiento de las evidencias. Entonces, se pensaba en la existencia de estos dos equipos o estos dos tipos de policías procesando la escena, las escenas, uno en cuanto a las tareas más urgentes y siendo el primer respondiente, y el segundo llegando después a auxiliar al primer respondiente y recibiendo la escena o el lugar del hallazgo, así como los indicios o evidencias que hubieran sido asegurados, ya fuera por priorizar o por asegurar su integridad por parte del primer respondiente al policía con capacidades para procesar.
Entonces, esa es en un principio la idea técnica general de estos dos cuerpos de policía, el primer respondiente y el policía con capacidades para procesar. Muy bien, mi querida maestra. Aquí aprovechamos para saludar a RL Oliva, dice Víctor Luna López, Carlos Martín, saludos de la Ciudad de México, Jesús Salazar, te van a felicitar. Tengo una pregunta, dice Jesús Salazar. Dice, para la autora del nuevo modelo policial, ¿se corre un riesgo de que la policía pueda rebasar un lindero y facultades que no le competen y que desafortunadamente en más de una ocasión ha ocurrido, no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino además en la obstrucción de la justicia? También tienes aquí de Grim Toad, saludos, buenas tardes. Valdés Franco, saludos desde Toluca. Alicia Mejía, saludos de la Ciudad de México. Alex, saludos. Claudia Treviño, dice mucha evidencia. Odagabo, no, Odagova, escribe. Buenas tardes, saludos doctores desde Reynosa, Tamaulipas, un fuerte saludo y un abrazo hasta allá. Renata Isla, saludos desde Hidalgo. ¿Te parece, mi querida maestra? Vamos rápidamente a un corte y ahorita le contestamos al compañero la pregunta que hace Claro y que continuamos sí. esta interesante plática con nuestra querida maestra Sandra Regina Hernández Cetina. Entonces, no se vayan, en un minuto estamos con ustedes, es muy breve. Gracias. Soy Cuej. Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy Cuej. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Bueno, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestra querida maestra Sandra Regina Hernández Cetina, autora del libro El nuevo modelo policial. Qué bonito libro, aquí del CUEG, ¿no? Una buena foto de la maestra. Pues es un libro muy interesante, bastante novedoso y la verdad muy útil para todas aquellas personas pues, que operan el sistema penal acusatorio, ¿no? Realmente platicábamos que pues hay muy poca capacitación, ¿no? Por parte de los profesionistas en estos temas. No es que el modelo no sirva, yo creo que más bien el tema de la falta de capacitación de todos los operadores del sistema, y hemos platicado que también a nivel policial, pues la falta de capacitación, los bajos salarios, ¿no? Y hacen falta muchos policías, ¿no? Los platicabas También. hace una semana que realmente nos hace falta mucho más policías que los que actualmente tenemos, ¿no, querida maestra? Sí, tenemos un déficit de más del 45% de los elementos de policía que deberíamos de tener. Es decir, apenas si cubrimos con un 50 y cachito, es decir, estamos casi en la mitad de los elementos de policía que debiéramos tener. Entonces eso evidentemente se complica mucho porque la policía se divide en diferentes tareas, ¿no? A veces pensamos que solamente están para las tareas de prevención, pero no es así, es decir, están para cuestiones de patrullaje, para cuestiones de las infracciones administrativas, al interior de la seguridad de los penales, es decir, hay diferentes áreas o cuerpos de seguridad
y a eso le añadimos las vacaciones, las incapacidades, las especializaciones, las horas de guardia, las horas de traslado, o incluso en los cambios estos de turno, pues también ahí hay un déficit en los policías. Y esto también se traduce en un déficit en la capacitación, porque si hay pocos policías asignados, es decir, no sé, pensemos en 50 policías, y de esos 50 policías hay 20 ejerciendo o actividades de investigación del delito, entonces, ¿en qué momento los capacitamos si solamente son 20 y tienen que dar seguimiento a 1000 averiguaciones o a 1000 carpetas de investigación? Porque recordemos que el sistema, aunque ya es totalmente acusatorio adversarial, sigue desarrollando también actividades del anterior sistema con averiguaciones previas hasta en tanto se concluya con su existencia o se concluya con la investigación. Entonces, estos policías tienen que estar haciendo estas actividades en los dos sistemas, es decir, en el sistema tradicional o mixto y en el sistema acusatorio adversarial. Y evidentemente, aunque son diferentes las tareas que desarrollan cada uno de estos sistemas, sí es un número diferente o bastante mayor de trabajo del que hubiéramos pensado que iban a tener. Yo recuerdo todavía hasta las últimas ocasiones que estuve en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, para lo que era la Procuraduría de Delitos Federales, se tenían asignados algo así como 25 policías. O sea, ¿para qué sirven 25 policías para atender 6 fiscalías? Entonces, si en cuanto a los números nos basamos, sí es muy poco, nos hacen falta muchísimos policías, y desgraciadamente pienso en ocasiones que aun cuando los tuviéramos todos o tuviéramos el número suficiente, estuviéramos al 100% del estado de fuerza, de todas maneras tendríamos un mayor déficit en la capacitación. Y más allá de la capacitación, debemos pensar también en que estos elementos de policía deben desarrollar capacidades específicas o habilidades específicas. Por ejemplo, esto que hablábamos del procesamiento de la escena o del lugar del hallazgo o del lugar del hecho, se requiere una capacidad o se requiere desarrollar habilidades y capacidades muy específicas. Recordemos casos muy emblemáticos que han sido desgraciadamente calificados en un principio como suicidios o como homicidios simples, y han resultado ser homicidios agravados, o en lugar de suicidios resultó que era homicidio. Precisamente esto se debe a esta falta de habilidad o capacidad para procesar debida o adecuadamente la evidencia al llegar al lugar del hecho o del hallazgo, y si no se procesa adecuadamente cada uno de los indicios, puede incurrirse en situaciones tan graves como esta de considerar que un homicidio es un suicidio o que tiene apariencia de suicidio, o que un homicidio es un homicidio simple cuando en realidad se trata de un feminicidio. Entonces, así de importante es este adiestramiento o esta capacitación en las cuestiones del procesamiento de la evidencia. Y recordemos, insisto mucho, en que a partir de este procesamiento primario o primigenio que hacen los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, es donde se construye la teoría del delito que después presenta el Ministerio Público ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, por eso es tan importante, considero yo sumamente fundamental, que esta parte resulte ser exitosa o resulte ser hecha acorde no solamente a la legalidad o acorde al respeto a los derechos humanos, sino con las habilidades y la experiencia necesaria, que no produzca después su cuestionamiento, y no solamente a veces su cuestionamiento, sino que se demuestre que no corresponde a la realidad o que fue realizada incluso de una manera negligente, ¿no? Al hablar del aseguramiento del lugar de los hechos, pareciera que es llegar con el cordón ese amarillo, ¿no? Y ponérselo ahí alrededor para que no entre nadie, ¿no? Así, ¿No? es esta idea generalizada, sobre todo Sí, por estas series norteamericanas, ¿no? Parece que ya con eso lo aseguramos, pero no es así. Pensemos,
por ejemplo, en hechos cuando ocurren sobre todo en la carretera o en el aeropuerto, es decir, cómo detiene uno el tráfico aéreo o el tráfico de las personas al interior de un aeropuerto, por ejemplo, tan solo. Y ocurre mucho porque en los aeropuertos, pues también es muy común estos hechos, no solamente el tráfico de personas o el aseguramiento de mercancías que ingresaron de una manera indebida, o el tráfico de sustancias o de distintos estupefacientes o sustancias. Es decir, todo este tipo de cuestiones, cómo inciden al momento en que, por ejemplo, hay alguna persona en migración y de pronto resulta que su documentación no corresponde a la realidad, que está alterada, que no es la persona, que no es el nombre. Es decir, hay una serie de cuestiones ahí, cómo asegura uno la escena del hecho o el lugar del hallazgo, o cómo dice uno, bueno, pues ahí no es lugar del hecho, estaba en flagrancia. Es decir, conlleva distintas dificultades o distinta metodología, tratar un lugar como el otro y sobre todo lo que hablábamos también la semana pasada, no es lo mismo tratar con seres vivos cuando hablamos de elementos o de indicios que tratar con simples objetos, ¿no? Y sobre todo también cuando uno de los indicios pues es el cuerpo de la persona que, por ejemplo, en un homicidio, en un feminicidio, que se pudiera localizar. Entonces, esto también redobla los esfuerzos y también implica una dificultad distinta. Entonces, por eso es que esta cuestión del procesamiento de los indicios o la evidencia resulta ser fundamental en la investigación de los hechos calificados como delitos. Así es, mi querida maestra. Y otro tema muy interesante, hablas de la observación, análisis, recolección y embalaje de la evidencia, ¿no? Sumamente interesante. Aquí fíjate que hay una pregunta interesante de una compañera que Sí. pregunta que si de acuerdo, hablo de Renata Islas, dice, de acuerdo al número de habitantes de un municipio, ¿debe haber cierto número de elementos policíacos? Sí, el modelo único, el modelo óptimo de la función policial dice que por cada 1,000 habitantes debe haber un policía. Ese es en términos generales o a nivel nacional el estándar, ¿no? Por cada 1,000 habitantes debe haber un policía. Entonces, en ese sentido, habrá que ver cuántos habitantes tiene determinado municipio para entonces saber o entender o clarificar cuál es el número de policías o de elementos de policía que deben haber. Y me refiero por municipio. A veces pensamos que por comunidades o localidades y en ocasiones o en algunos estados de la República las comunidades no llegan a tener tanta o tal número poblacional. Pero en términos generales, eso es lo que establece el modelo, es un policía por cada 1,000 habitantes. Y platicábamos entonces de la observación, análisis, resolución, recolección y embalaje de la evidencia. Platícanos de qué maestra. Sí, como mencionaba, estas son algunas de las actividades que tiene que desarrollar el policía y que vienen precisamente, primero se desarrollan una serie de acuerdos al interior de lo que ahora es la Fiscalía General de la República, poco después que se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y precisamente nos señalaba que la observación era la detección de los indicios o elementos materiales probatorios mediante la aplicación de las técnicas de búsqueda que se seleccionen para cada caso, porque, insisto, dependiendo del lugar, no será lo mismo buscar un indicio o evidencia en un parque que en una oficina o que en el aeropuerto, por ejemplo. Entonces, cada lugar tiene un grado de dificultad y a esto se buscará o se aplicará la técnica que se considere más adecuada precisamente para el éxito de esta búsqueda. La observación, pues, es el primer paso, como muchos hemos sabido, en el método científico experimental. Primero hay que observar el lugar para determinar cuáles son aquellos indicios que pueden ser tal o que en realidad tendrán esa calidad de indicios. Pensemos que se comete algún delito en un centro comercial o al interior de alguna tienda, un supermercado. Ustedes saben el número de objetos que hay allí, o sea, es indefinido
y nuestra investigación iniciará desde el momento en que empezamos a ver cuáles son estos indicios acorde a los hechos que han sido denunciados o a aquellos que han sido presenciados por algún testigo o por la propia policía o por los propios elementos de seguridad pública. Conforme a eso es que se dirigirá la observación. Insisto, no es lo mismo llegar a un lugar que ha sido señalado como en el que ha ocurrido un homicidio que llegar a un lugar en el que es señalado como que está ocurriendo la venta de algún narcótico, marihuana, por ejemplo. Vamos a buscar elementos distintos y por lo tanto la técnica de observación se empleará de una manera distinta. Esta técnica se aplicará lógicamente en búsqueda o en función de lo que pretendemos encontrar o localizar. En el caso del homicidio, pues entonces trataremos de buscar cuál fue el objeto, el instrumento, el elemento o el medio que fue utilizado para privar de la vida a la persona. Y en el caso, por ejemplo, de la venta de un narcótico, en el caso de la marihuana, bueno, pues entonces llegaremos a buscar alguno otro, como sea el propio narcótico, como sea una báscula, como sea envoltorios, como sea determinado tipo de papel, etcétera. Entonces, la observación dependerá de los hechos a los que se encuentre o frente a los que se encuentre el elemento de investigación, y este es el primer paso que debe desarrollarse. El análisis, como lo refiere ahí también, pues es verificar, no se refiere ya a un análisis científico, sino a un análisis racional, lógico, para determinar si efectivamente este objeto, elemento, indicio, evidencia, efectivamente tiene relación con los hechos. Imaginemos que el homicidio ocurrió en una barranca y entonces se observa que el golpe que tiene el cuerpo pudo haber sido producido con un objeto contundente. Entonces no pensaremos que absolutamente todas las piedras fueron utilizadas o pudieron haber sido utilizadas. A eso se refiere este análisis y por ello es que insisto que el desarrollo de las habilidades por parte de los elementos de seguridad pública o de aquellos sobre todo con capacidades para procesar es sumamente es exigible y debe ser una tarea de todos los días. Este análisis o este razonamiento que se lleva al interior o del que se deduce cuáles indicios, elementos o evidencias pueden tener relación directa con el hecho que se investiga o con posibles hechos que se investigan, no es una tarea fácil si no se cuenta con la suficiente experiencia y sobre todo también con esto sí es una capacidad intrínseca de vincular un elemento, un objeto con el hecho que se está investigando y con la manera en la que se puede demostrar que se ha realizado con él. En cuanto a la recolección y el embalaje de la evidencia, bueno, eso ya son cuestiones como que ahora sí que un poco más tranquilas. En cuanto a que la recolección pues se refiere únicamente a esta actividad manual, no siempre es manual, en ocasiones hay que utilizar determinados objetos para su recolección, por ejemplo, cuando se habla de muestras de sangre, de ADN, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones de cabellos, de filamentos o de fibras, bueno, pues ahí se requiere un instrumental específico para su recolección. Y el embalaje, pues es toda aquella envoltura o todo aquellos indicios o elementos que van a servir para proteger a esta evidencia, que generalmente o por regla general se piensa que son estas bolsitas, ¿no?, de plástico, pero que pueden ser cajas y que también dependerán, insisto, del tamaño de estos objetos. No es lo mismo pretender embalar un rifle que pretender embalar pues un envoltorio pequeño de marihuana, o sea, son dos cosas distintas. Este embalaje, dependiendo de las áreas, pero deberá ser observable con un número, a veces con una letra. Se fijará primero en el lugar del hecho o del hallazgo en el que se haya encontrado, es decir, ya sea con una fotografía, puede elaborarse también un croquis, precisamente que haga saber el lugar exacto y específico del lugar del hecho o del hallazgo en el que se encontró ese indicio o esa evidencia y que asegure que efectivamente el arma se encontraba cerca del cuerpo, se encontraba lejos del cuerpo, se encontraba en el camino hacia el lugar, etcétera. Es decir,
que establezca la precisión, con precisión necesaria para que cuando este caso se judicialice, el juez o quienes tengan el acceso a esta evidencia, en este caso, tengan la certeza de dónde fue encontrado, cómo fue encontrado y que fue debidamente recolectado y embalado por los elementos de policía, que insisto, en muchas de las ocasiones esta tarea se le deja a los peritos, pero que de entrada corresponden a la policía con capacidades para procesar. Así es, mi querida maestra. Pues aquí hay algunas palabras, ahorita, algunas preguntas, ahorita regresamos para contestarlas. Y también terminar con el tema del traslado, almacenamiento y destino final de los indicios o elementos. Se nos está acabando mucho el tiempo, pero bueno, vamos a un corte muy breve y en un minuto estamos con ustedes y continuamos platicando con la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, autora del libro Nuevo Modelo Policial. Ahorita regresamos. No se vayan en un minutito, estamos con ustedes. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino. A los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero. Los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo. Porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro. Porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUEG. Ahora más que nunca, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Pues regresamos a esta plática con nuestra querida amiga la maestra Sandra Hernández Cetina, autora del libro Nuevo Modelo Policial. El libro lo pueden adquirir en la librería virtual del KI de CUEG en www.librosyrevistascueg.com. Ahí lo pueden comprar y lo mandamos a cualquier parte del país, también en librerías Porrúa, en librerías El Sótano también y en Mercado Libre. Ahí pueden adquirir este interesante libro. Maestra, y por último hablas de traslado, almacenamiento y destino final de los indicios o elementos materiales probatorios. Platícanos y ahorita vemos algunas preguntas de los compañeros. Claro, con todo gusto. Bueno, el traslado es la acción mediante la cual los indicios o elementos materiales probatorios son llevados desde el punto de origen, es decir, desde el sitio en el que fueron aportados o encontrados, hasta el lugar que se designe para su almacenamiento o procesamiento. Es decir, puede ser en la bodega de indicios de la Fiscalía, en el área de servicios periciales o en algún otro lugar que garantice las condiciones de conservación requeridas. Esto principalmente porque no todos los elementos o indicios son susceptibles de ser almacenados en una bodega. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de una tortuga endémica que no fuera permitido comercializarla. Pues es evidente que no se va a llevar a una bodega ni se va a llevar a un lugar de almacenamiento. Tendrá que llevarse a un lugar en el que el espécimen sea debidamente tratado, conservado y que se garantice su seguridad y ahora sí que su vida. Y tampoco será lo mismo llevar hidrocarburo, por ejemplo, ahora que está tan, o que se ha puesto tan de moda este delito del huachicoleo. No es lo mismo los bidones o los garrafones o aquellos recipientes en los cuales se contenga el hidrocarburo y que tampoco pueden ser llevados para un almacenamiento, puesto que dada la dimensión o las dimensiones que tiene, pues no podrían ser almacenados ahí durante toda la secuela procesal. Entonces, de entrada entendemos que la mayoría de los elementos o de los indicios podrían ser llevados a un lugar de almacenamiento, a una bodega de indicios, o a las áreas de servicios periciales, pero en otros muchos casos, como los que ya pusimos de ejemplo, tendrán que ser llevados a otro lugar en que garantice que tiene las condiciones
para conservar a este indicio o al elemento del que estamos hablando. Durante esta etapa, los indicios deben permanecer debidamente embalados, empaquetados y etiquetados, aquellos que sean susceptibles de ser embalados de esta manera, y los que requieran condiciones especiales para su almacenamiento o conservación, pues deben ser trasladados con las debidas medidas de seguridad al lugar o al sitio en el que finalmente permanecerán, que incluso podrían ser, por ejemplo, en el caso de las especies, podrían ser un zoológico, podrían ser una asociación que contara con el lugar adecuado para su preservación. Las condiciones en que se realice el traslado deben garantizarse o deben asentarse en la cadena de custodia, el nombre de los responsables del traslado, la hora, la fecha y demás datos que permitan individualizar a todas aquellas personas que tengan contacto con estos indicios. Incluso al momento de ingresar a la bodega de indicios, también la persona que los reciba debe anotar todos sus datos de identidad para que se cuente con un registro confiable y esto garantice las dos características que hablamos de la mismidad y la trazabilidad respecto de los indicios y la cadena de custodia. El modelo señala que la policía con capacidades para procesar debe tener un coordinador de tareas y este coordinador de tareas es quien debe verificar todas las incidencias que puedan presentarse para el traslado de los indicios y ya fuera a las bodegas o a las áreas de servicios periciales, a las instituciones especializadas para su análisis forense o para cualquier otro sitio de conservación. El traslado inicia cuando la policía encargada de dicho traslado recibe los elementos o los indicios y finaliza con la entrega en el área de servicios periciales o en la bodega o en el sitio en el que se haya determinado que debe permanecer. De igual manera, durante este tiempo de permanencia del que hablamos, tanto los elementos de policía como el Ministerio Público deben verificar que se estén cumpliendo las condiciones específicas o especiales de conservación para el caso que así lo requiera. Además, deben encontrarse estas mismas condiciones específicas anotadas en el registro de cadena de custodia y para ser cumplidas por el encargado del almacenamiento y bajo la debida supervisión del Ministerio Público o en su caso y cuando corresponda para la autoridad jurisdiccional. Policía de investigación en coordinación con el Ministerio Público deberán verificar que no exista la necesidad de realizar diligencias posteriores, por lo que una vez que se confirma que el indicio ya fue debidamente procesado y que no es necesario continuar con esta custodia, podrán liberar tanto el indicio como aquellos otros elementos asegurados que ya no sean susceptibles o que no deban permanecer. Esto ocurre principalmente, por ejemplo, en las cuestiones de hidrocarburo porque es más costoso mantener este almacenamiento que de inmediato darle el trámite correspondiente, que puede ser reintegrarlo a la empresa productiva del Estado o bien al área que demuestre que tiene la propiedad. Insisto, de entrada se considera que es la empresa productiva del Estado la propietaria. Entonces, podría ser que una vez que se han desarrollado los dictámenes periciales en relación o en torno al combustible o al hidrocarburo, pues entonces sea devuelto para no tener estas enormes cantidades de hidrocarburo ni más en distintas bodegas o en distintos lugares de almacenamiento o al interior de las propias refinerías, porque eso también causa costos a final de cuentas, tanto a las procuradurías como a la propia empresa productiva del Estado. Entonces, en ese sentido, podrá incluso darse un destino final antes incluso de tener una sentencia o que se judicialice el caso para evitar este almacenamiento que incluso también podría ser un riesgo. Esto que implica que una vez que el proceso penal concluye, ya sea por sentencia firme o bien porque se utilice alguna de las medidas o salidas alternas, los indicios y elementos materiales probatorios perderán interés penal y deberá procederse a su destino final o a determinar qué es lo que corresponde hacer con ellos.
Es decir, se definirá hasta dónde pueden ya devolverse, en el caso que sean susceptibles de devolverse, o de destruirse, en el caso también que se ordene esta destrucción. Para ello, necesariamente debe decretarse el abandono del bien, el objeto o el instrumento del delito. Este dictado generalmente proviene de una orden jurisdiccional, es decir, no necesariamente lo hace el agente del Ministerio Público, y también implica todo un procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en el anterior sistema bastaba con que transcurrieran 90 días sin que alguien se hubiera presentado a requerir la devolución del bien, para que entonces se decretara el abandono del mismo en favor del Estado. Es decir, la Procuraduría entonces, o los agentes del Ministerio Público, podían entonces disponer del bien de la mejor manera que correspondiera, y casi siempre era enviarlo al SAE, al Sistema de Administración de Bienes Asegurados, para que ellos llevaran a cabo la subasta o llevaran a cabo la destrucción o llevaran a cabo el trámite que correspondiera. Hoy día no basta eso, precisamente porque estamos ante un sistema de corte acusatorio adversarial, y entonces estas determinaciones se le tienen que hacer del conocimiento evidente a la parte interesada o a quien pudiera demostrar interés en estos objetos, elementos o indicios, y se deduce frente al juez, es decir, con la participación del juez. Ya no es una facultad casi unilateral que antes tenía o contenía el Ministerio Público, sino que hoy día está sujeta a contradicción, y esto de contradicción pues se refiere precisamente a la intervención directa de la defensa o de aquella persona que muestra interés en el objeto, en el instrumento o en el bien, directamente ante la autoridad jurisdiccional, y esta resolverá respecto al destino final de estos bienes. Muy bien, mi querida maestra. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Lo aprovecho para saludar a la compañera Alicia Mejía, a Diana Mirlos, a Renata Islas, que tienen comentarios. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana nos vemos para continuar platicando, mi querida maestra, del siguiente capítulo. Claro que sí. Interesante libro, Nuevo Modelo Policial. Los invitamos a adquirirlo y también los invitamos a cursar con nosotros la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales, donde la maestra Sandra Hernández Cetina nos hace el favor de dar cátedra. Mi querida maestra, muchísimas gracias. ¿Te quieres despedir de alguien? Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escribieron, y esperemos que para la siguiente podamos ahí resolver algunas otras dudas que hayan quedado pendientes, y efectivamente los encontramos ahí en el juez, precisamente en la maestría, para todos aquellos que quieran especializarse en la materia. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que te pasen una buena noche y un excelente fin de semana. Fin de semana.